Hola, muy buenas noches. Recuerden, hoy estamos de jueves de Reempoderarte. Hoy, como todos los jueves, tenemos invitados especiales para que ustedes fortalezcan como tal sus emprendimientos. Hoy tenemos una invitada muy especial, es Belkis Benítez. Ella es economista y tiene una gran experiencia en lo que es finanzas personales. Hoy vamos a tener un tema que siempre ha sido álgido en todo el tema de los emprendimientos. Como yo le decía hoy a Belkis, me ha costado sangre porque pues en parte de tener el conocimiento de todo lo que es las finanzas, pues es bastante complejo. Es gran parte de los errores que uno comete como emprendedor. A mí me ha costado aprenderlo y sigo aprendiendo cada vez más, pero yo tengo que confesar que gran parte le he tenido como a las matemáticas. Me volví amiga hace un tiempo porque yo dije, las matemáticas hasta para las gallinas. Entonces uno tiene que tener claro los números, tiene que tener claro qué está haciendo, cómo lo está haciendo, cómo proyectarse, porque pues eso es precisamente, uno rige realmente para saber cómo son las métricas y cómo va mejorando, pues uno tiene que hay que regirse a los números. Entonces, nada, pues a los que me conocen y a los que no, pues mi nombre es Hannah Crow. Ahí pues ya creé mi marca personal, yo soy la fundadora como tal de la Fundación Crow. Y pues hemos hecho estos espacios de reempoderamiento todos los jueves, donde tienen estos espacios interesantes para que ustedes los aprovechen. Ahí vamos a darle tiempito para que las personas empiecen a entrar y para que Belkis también se vuelva a conectar. Y nada, pues contarles, aquí les dejo mis datos. La Fundación ya lleva más de 5 años como tal trabajando en estos temas de empoderamiento, tanto empoderamiento, empezamos en el tema escolar y después empezamos en el tema de empoderamiento femenino. Tenemos grandes aliados como Google, como Fenalco, ¿sí? Estamos la vez pasada, pues estuvimos con Carolina, que es de Coned Américas. Entonces, precisamente todos estos espacios lo hemos creado para que ustedes fortalezcan como tal sus emprendimientos. ¿Qué es lo más interesante de estos espacios? Es que ustedes tomen nota, esto queda grabado como tal en el canal de la Fundación Crow, entonces para que ustedes vean y revivan si no alcanzan a verlos o se pierden un poco en la información, entonces aquí lo pueden como tal retomar. Bueno, aquí nuevamente está Belkis. Aquí ya te dejo, a ver si ya nos aparece. Bueno, entonces sigamos mientras tenemos y se van conectando las personas. Bueno, hoy es un tema, como les mencionaba, el tema de las finanzas. Precisamente gran parte de lo que vemos hoy es que no tenemos claros el tema de los costos, el tema de proyecciones, ¿sí? Y eso es lo que a veces nos pone tanto problema al momento de generar un emprendimiento. No sé si ustedes conocen el lienzo que se llama Canva, y el Canva nos permite ver cómo yo puedo estructurar mi negocio, ¿sí? Y una de las partes de la estrategia como tal, o de este lienzo, es Canva. Entonces, pues bueno, ya que se está conectando Belkis, ya que resolvimos, ¿listo? Se cayó la Entonces, conexión. Belkis, sí, no te preocupes que igualmente ahí está haciendo como la introducción. Entonces, nada, pues los dejo con Belkis Benítez. Ella es economista, ella tiene una gran experiencia en el tema de finanzas personales. Precisamente hace un tiempo estábamos buscando nosotros estos espacios porque siempre nos han pedido el tema de las finanzas personales, pero no a las finanzas personales ladrilludas, como lo decíamos antes que empezáramos esta conversación con Belkis, sino una manera mucho más amigable, porque pues igualmente las matemáticas y más que todo las finanzas, tanto en nuestro negocio como en la parte financiera, en la parte personal, pues tenemos que volvernos amigas, tenemos que volvernos de la mano, porque pues
A veces uno la ve de lejitos y ese es yo creo que gran parte de los errores que uno comete como emprendedor, que yo veo las finanzas como el coco, como algo que no las tengo súper claras y si las vemos tan ladrilludas, tan complejas, pues más así las vamos a ver, no las vamos a entender y le vamos a hacer hasta el feo. Y el dinero también es números, el dinero es cómo contar y contabilizar. Y si le tenemos miedo y si le hacemos el quite o nos parece hartísimo, pues así también lo estamos apartando de lo que es nuestro sufrimiento. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Belkis. Entonces, nada, preséntate, mi Belkis, este es tu espacio, esta es tu casa y ahí tienes entonces el espacio. Entonces cuéntanos, ya te voy a colocar tu banner para que las personas también la sigan en @emprendimientos con propósito. Entonces dale, bienvenida, Belkis, esta es tu casa. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por la invitación y por la oportunidad de poderle hablar a toda esta red de emprendedoras sobre finanzas y cómo llevar mejor todo este tema que a todos nos agobia, sobre todo por una situación económica. ¿Me escuchan bien? Un ¿Me poquito con escuchan eco. Yo bien? voy a quitar mi micrófono para que tú te escuches. Ok, ¿me escuchan entonces? Bueno, como les decía, gracias, Ana, por la oportunidad. Es difícil desde el punto de vista económico, la situación económica a nivel mundial latinoamericana, producto de un impacto de una pandemia, ha generado un caos en mucha de la actividad económica. Una paralización. Estamos hablando de varios factores. Por ejemplo, la subida de la baja del precio del petróleo, la subida de las tasas de interés, muchísimos factores macroeconómicos que han afectado a la economía y que hacen que nosotros cada día seamos más cuidadosos con el tema de las finanzas, tanto las finanzas personales como las finanzas de negocio. Espérame, Belkis, espérame un segundo porque no se te escucha. ¿Me escuchas ahí? Belkis, espérame porque no se escucha. Quiero hacer una prueba en el momento, entonces, ¿nos están escuchando? Por favor, confirmen, no se escucha. Ok, espérate porque no se escucha. No se escucha. No se escucha. Espérate que le digo, no se escucha. Ya estamos haciendo una prueba, esperen, permítanme un segundo, que no se escucha, ya le estoy escuchando. No se escucha. Revisa, por favor. Ya lo reinicié, a ver, espérame. Eh, Verifiquemos otra vez. ¿Me escuchas? Dice que tu micrófono no está conectado. Bueno, vamos a hacer una prueba técnica. ¿Me escuchan ustedes?
Quiero hacer una probita aquí mientras resolvemos el tema del audio. ¿Nos escuchan? Si se escucha bien, quiero hacer una prueba para que... ¿Si se escucha bien? Y hacemos una probita aquí antes de audio porque sí tiene problemas ella al ingresar. ¿Me escuchas? Bueno, permítanme un segundo, ya verificamos. Coloca el micrófono. Bueno, permítanme un segundo, quiero verificar si nos están escuchando. Ya estamos haciendo pruebas de sonido, permítanme un segundo. Entonces vamos a volver a enviarle el link. A ver qué fue lo que pasó. A ver qué nos está pasando. Quiero hacer pruebas si nos están escuchando bien. Ingresa, ya le estoy diciendo a ella que ingresa nuevamente. Sí, porque ya empezó a hablar y no se escuchó nada. Bueno, entonces mientras tanto, mientras está Belkis conectándose, bueno, antes de quiero hacer una verificación, si nos están escuchando bien. Bueno, sí, parece que sí se escucha. Bueno, entonces, pues nada, mientras ella se conecta, yo les voy a hacer como un preámbulo de la... Ahora sí, ok, sí. Gracias, Nubia. Bueno, entonces, bienvenidos nuevamente a todos. Gracias por conectarse. Ya está entrando Belkis, ya parece que nos da el sonido. ¿Nos escuchas bien? Ahora sí, ahora me escuchan. Sí, sí, ya los Sí, escucho. lo tuve que hacer con el celular, no sé qué pasa con la portátil, pero ha presentado muchas fallas y yo creo que por eso es el problema del sonido, no sé qué pasa. Sí, porque tú empezaste a hablar y no se escuchaba nada. Bueno, entonces nada, mi Belkis, nuevamente ahí estás al aire, entonces bienvenidísima. Bueno, como les decía, gracias Ana por la invitación y por este espacio de empoderamiento de mujeres. Espero que hoy, esta noche, pese a las interrupciones, podamos tener una jornada bien interesante con respecto a lo que tiene que ver con el valor agregado sobre finanzas y bienestar financiero y las ventajas de de tener una libertad financiera tanto en los negocios como en lo personal. Les decía antes de que se cortara la conexión de que evidentemente nosotros no tenemos una formación de educación financiera desde que somos niños. Ningún país latinoamericano tiene dentro de su currículo de vida, de lo que son las escuelas, una formación para aquellas personas que quieren saber de finanzas y para nosotros saber cómo vamos a manejar nuestras finanzas durante el resto de nuestras vidas. Nos enseñan cosas muy básicas, pero yo creo que este es el momento donde mucha gente, en esta época donde hemos vivido una crisis, impacto de esta pandemia, una crisis económica que es inminente y que llegó para quedarse, señores, porque sabemos que hay muchos sectores de la economía que se recuperarán, quién sabe si a finales o a mediados del año 2021. Así que estamos hablando de una crisis, una recesión económica bastante fuerte
y ese impacto obviamente nos da a todos, sobre todo a aquellas personas que no teníamos un fondo de garantía o que no tenían un fondo de garantía, que no tenían un fondo de reserva y que tuvieron que inclusive prescindir de muchos, cerrar los negocios por el tema financiero y el tema de las deudas. Entonces, este tema que hoy vamos a tocar es indispensable saber en términos generales. La intención es saber que esos emprendedores puedan tener la opción de llevar sus finanzas a una mejor manera y a otro nivel, que hace y que repercute en tener un negocio más rentable y sostenible. Yo quiero que hoy tengamos una buena conversación sobre finanzas y que todas esas preguntas y todas esas dudas las puedan hacer a través de este espacio para que podamos ir resolviendo cuáles pueden ser inclusive las causas de por qué la gente no logra tener libertad financiera y cuando toman la decisión de emprender un negocio o emprender cualquier otro tipo de fusión dentro del área que tenga que ver con las finanzas, fracasan. Normalmente no estamos acostumbrados a llevar un control tanto de nuestros ingresos como de nuestros gastos. Normalmente yo siempre le digo a todos, es algo muy sencillo, es el ABC, cómo yo controlo todo lo que sale y cómo controlo todo lo que entra. Ahí debe haber un equilibrio. Normalmente no llevamos un control, no hacemos las anotaciones, inclusive gastamos mucho más de lo que generamos, de lo que ganamos. Y ahí es donde empieza el desequilibrio. Entonces, como no hay un punto de equilibrio, normalmente ahí empiezan los fracasos, porque entonces empiezo a endeudarme. Ojo, más adelante vamos a hablar del tema de la deuda, para que sepan que no es tan malo, hay deudas buenas y deudas negativas, pero porque a veces nos endeudamos, más adelante vamos a tocar ese tema y que lo vean de manera muy sencilla, que a veces es necesario endeudarnos si queremos hacer unas buenas inversiones. Entonces, paso número 1, yo debo mantener y equilibradamente conocer, hacer un presupuesto de cuáles son mis costos y cuáles son mis ingresos. Esa es la regla número 1. Saber y determinar, paso número 2, mis prioridades dentro de mi modelo de negocio o de mi área personal. Aquí voy a tocar las dos cosas porque es muy importante y ya van a ver por qué. He tenido clientes que han fracasado, señores, porque no han desligado el tema de las finanzas, de lo que tiene que ver con su emprendimiento o modelo de negocio, de sus finanzas personales. Entonces, tienen una liga de todo y cuando van a empezar a desembolsar parte del dinero, entonces ahí es donde empieza a decir, es que no tengo ya cómo sostener los costos operativos de la empresa, es que ya no tengo cómo cubrir ciertas cosas de la empresa, pero señores, es porque ligamos lo que es el tema del negocio con nuestras finanzas personales. Y a veces tenemos que ser muy cuidadosos porque eso también lleva a muchísimos fracasos. El tercer punto que a mí me parece sumamente importante, señores, es que no estamos formados para establecer prioridades. Y yo digo que la prioridad es lo que nos lleva a tener un mejor manejo de nuestras finanzas. A veces gastamos dinero en cosas que no ni siquiera necesitamos o invertimos el dinero en cosas que sabemos que no la vamos a necesitar en este momento. Entonces vamos a ser un poquito más certeros a la hora de poder admitir de que vamos a hacer alguna compra o algún gasto que sea realmente necesario. Vamos a poner dos escenarios, el escenario de los negocios y el escenario personal. Y pongámoslo de la manera más cotidiana. Cuando vamos al supermercado, tendemos a hacer compras que a veces metemos cosas en el carrito que ni siquiera utilizamos. Entonces, vamos a ser un poco más cuidadosos a la hora de la selección de qué alimentos voy a consumir y cómo los voy a consumir y cuáles van a ser los que voy a durar durante una quincena, un mes, para yo saber cómo va a ser mi presupuesto. El presupuesto es la clave de todo. Si nosotros nos manejamos bien con un presupuesto, nosotros vamos a poder saber en qué estamos desembolsando y qué vamos a necesitar. Eso de manera muy coloquial, porque a veces uno habla de finanzas y la gente dice, pero es que hay tantas cosas y tantos temas bruscos que no entiendo. Me estás hablando de términos que no logro entender. Y entonces, ¿cómo plasmamos esas realidades financieras de cada una de las personas dentro de sus modelos de negocio? Entonces, recuerden que si tienen alguna pregunta hasta ahora, si vamos bien, si hasta ahora el momento está todo claro, me van diciendo y podemos ir avanzando con el tema de la finanza. ¿Qué es bienestar financiero? ¿Qué significa estar libre financieramente?
Para todos, ¿qué es bienestar? El bienestar es una condición donde nosotros estamos en un momento satisfactorio, un momento óptimo. ¿Qué significa el bienestar financiero? Donde yo puedo tener un equilibrio tanto de mis ingresos como de mis costos y puedo determinar, ¿verdad?, en qué voy a utilizar ese tipo de finanzas, ya sea en un endeudamiento, ya sea en un ahorro. Ya vamos a hablar del ahorro y de la importancia. La gente a veces me dice, pero ¿por qué tú me hablas del ahorro si apenas me alcanza para comer? No, pero es que ustedes van a ver que sí se puede ahorrar y sí vamos a poder manejar nuestras finanzas de mejor manera con muy poco. Entonces, el tema de que hablaba de cómo nosotros hacer un presupuesto es muy sencillo. Determinemos en una hoja de papel cuáles son mis gastos mensuales, incluyendo renta, arriendo. Si lo hacemos del negocio, nuestros costos operativos, costos de personal, costos fijos, costos variables. El que sabe cómo manejar eso, probablemente mucho un contador sabe cómo llevar las finanzas de la empresa, pero los economistas nos dedicamos más a la investigación y de cómo podemos hacer que ese dinero pues, sea más rentable en el tiempo. Pero el que trabaja con las finanzas sabe que tiene que llevar todo el tema de los costos fijos, de los costos variables, determinar cuáles son mis ingresos, cuáles son mis pasivos, determinar todo eso para tener un balance y saber cuál es el punto de equilibrio y en qué debo gastar y qué debo yo mermar para poder seguir teniendo esa empresa estable. Está pasando mucho hoy en día con el tema de que muchas empresas, producto de la pandemia, tuvieron que paralizarse por un tiempo. Ya muchas se están reactivando. Pero ¿qué sucede con esas que se tuvieron que paralizar por un tiempo y que quedaron sin recursos, vamos a decir, sin ventas, sin poder producir su servicio, no tuvieron ingresos durante 2, 3 meses? ¿Qué está sucediendo con esas empresas? Esas empresas tienen que empezar a hacer un estudio primero de sus finanzas, verificar cuáles son sus costos, cuáles son sus ingresos y obviamente van a tener que sacrificar muchísimas cosas para poder mantenerse en el tiempo. Entre esas sabemos mucho que mucho de lo que se tienen que sacrificar es el área laboral, porque en nómina se va a veces una gran parte de los costos de los costos que tiene cada empresa. Entonces han tenido que sacrificar el tema del laboral, pero también han tenido que sacrificar temas de publicidad, temas de marketing, y eso hace de que la empresa vaya ajustándose a una situación que es completamente distinta a la que tenía hace 3 meses. Eso obviamente es importante porque ya no podemos seguir manteniendo el mismo estatus que teníamos en el momento. ¿Qué pasa con el momento personal? Mucha gente que vivía arrendada, pagaba 2, 3 millones de pesos, por ejemplo, ya no puede seguir manteniendo la misma calidad de vida y tiene que mermar mucho de los gastos. A eso es lo que yo me refiero. Ahí es donde yo puedo establecer un tema financiero, darme cuenta de mi realidad, asumir mi realidad para yo poder seguir adelante y poder seguir creciendo. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que tener presente y es parte de lo que nosotros sabemos que desde el punto de vista económico tenemos que hacer si queremos mantenernos estables durante esta crisis. Tenemos un momento de mucha incertidumbre, Ana. Yo hablaba ayer con un cliente y decía que todos los días vivimos, como que dice, el día a día y no sabemos qué va a pasar al día siguiente. Justamente esta es una de las crisis económicas más duras después de la Segunda Guerra Mundial. Y sabemos que no es nada más Colombia, no es nada más los países latinos, es a nivel mundial. La economía se ha visto con un fuerte impacto negativo que ha hecho que la gente se lleve a la desesperación, porque muchos no tenemos la capacidad de poder enfrentar o poder, como dicen, reinventarnos ante una situación como esta. Y entonces este es el momento, señores, que nos enseña a nosotros y nos dice, si yo hubiese tenido una educación financiera previa, yo por lo menos tuviese un fondo de ahorro, pero muchos de estos nos agarró, como dicen, sin un fondo de ahorro, sin tener previsiones, porque todo era gastar o vivir el día al límite. Hoy en día mucha gente está reaccionando y sabe que el tema financiero es sumamente importante y prepararse y educarse en este sentido es fundamental en una situación como esta. Si tienen alguna pregunta, Ana, ¿tienes alguna inquietud? Hasta el momento vamos bien.
Sí, estamos muy bien. Ya resolvimos el problema de audio porque no se te escucha un poquito, pero ya, súper bien. No sé si tienen alguna pregunta. Pues aquí se demora un poquito en darnos el retorno de las preguntas. Entonces esperemos un poquito a ver si alguien tiene una pregunta hasta el momento. No, nada, dale. Entonces sigue, ya vamos bien. Bueno, qué bueno que ya me escuchan, que ya por lo menos puede ser más fluido. Al principio estaba un poco muy complicada con el tema del audio, por eso dije, lo voy a hacer por el teléfono porque la portátil no funcionó. Bueno, como les decía, vamos a encarar de manera muy responsable el tema de las finanzas. Determinamos ya que hay un punto esencial que es hacer un presupuesto, verificar mis costos, verificar cuáles son mis gastos y cuáles son mis ingresos. Normalmente ya cuando yo tengo ese diagnóstico realizado es cuando yo puedo empezar a tomar decisiones. Antes no sé cómo estoy. Yo financieramente, hay muchísima gente con la que he conversado que me dice, financieramente no tengo ni idea, soy un desastre. Yo soy muy buena emprendiendo, yo soy muy buena para los negocios, yo soy muy buena para vender, pero en las finanzas reconozco que soy un desastre. Y eso nos lleva a pensar de que obviamente hace falta más educación financiera, hace falta más tips que tengan que ver con finanzas, hace falta más ese ímpetu de que esos emprendedores tengan esa formación, porque eso va a ser fundamental para su columna vertebral y poder decir que van a desarrollar un emprendimiento sostenible y rentable en el tiempo. ¿Qué sucede con muchos emprendedores? Aquí yo veo que la gente tiene muchas ideas brillantes, son muy buenos emprendiendo, pero muchos fracasan y los emprendimientos de 2 o 3 años no pasan. Yo sí decía, hay que analizar esto. Cuando yo tuve la idea de hacer emprendimientos con propósito, lo hice viendo esas necesidades y esas falencias que había en el mercado de emprendedores, y no tan solo emprendedores, Ana, también de medianos y pequeños comerciantes y empresarios que tienen la misma falencia en el tema de finanzas. Y yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando en una de las empresas me tocó hacer un diagnóstico y me di cuenta que esa persona no llevaba una contabilidad, no llevaba un registro de gastos y de sus ingresos. Todo lo llevaba como que aquí, pero no registraba, no tenía documentos que avalaran todos los gastos que hacía en el mes. Y obviamente al tú desconocer toda esa situación, no puedes tener el control. Y obviamente pasó lo que no queríamos que pasara, que fue que tuvo que cerrar la empresa porque no pudo cumplir más con las obligaciones que les mantenía poder tener la empresa abierta y pagarle a los trabajadores. Entonces, eso es muy importante. Nosotros a veces por no registrar o por querer ahorrarnos, no sé, el que un contador o una empresa nos lleve las finanzas, nos lleve la contabilidad. Yo creo que todo tiene que estar registrado. Yo no sé cómo lo haces tú, Ana, pero yo particularmente en casa trato de registrar lo que gasto, en qué voy a gastar, cómo va a ser mi presupuesto durante el mes. Yo creo que eso es importantísimo porque si no estamos a la deriva y desconocemos nuestra situación. Si nosotros no hacemos un diagnóstico real de lo que sin mentirnos, no mentamos, sino que hacemos un diagnóstico real de lo que está sucediendo en nuestras finanzas, nosotros no vamos a poder avanzar y poder salir de esto. Y recuerden que yo les estoy diciendo que sí se puede mejorar la finanza y podemos tener un bienestar financiero y ser verdaderamente libres financieramente si nosotros empezamos a aplicar este tipo de enseñanza. Bueno, pasaba eso con la emprendedora y yo le dije, bueno, de ahora en adelante vas a llevar un registro de qué gastas y en qué gastas. Y ella no registraba lo que era el ingreso de la empresa. Entonces, muchas de las cosas que ingresaban a las empresas, esos ingresos se trasladaban a los gastos personales del dueño de la empresa. Ahí estamos fatal, porque estamos ligando las finanzas de la empresa con mis finanzas personales. Entonces, prácticamente la empresa estaba subsidiando los gastos personales del dueño. Y ahí es otro grave error, porque nosotros no podemos ligar una cosa con la otra. Y ese es uno de los y eso pasa, y el que me esté escuchando sabe que eso pasa mucho,
Porque dice, no, yo agarro de la empresa y con esto pago el arriendo, con esto me voy al club, con esto pago la cuota del carro, con esto pago el seguro. Y resulta que estás, omitiendo una serie de factores que te van a llevar a que la empresa empiece a decaer porque ya no va a tener ni siquiera para cubrir los costos operativos de la misma. Entonces, ojo con eso, ojo con eso. El otro tema que yo sí vi y me preocupó mucho, y por eso es que yo creo que el hablar de finanzas va un poco más allá, es también por el tema de la cultura. Nosotros vivimos en un medio donde siempre estamos propensos a que otros nos aprueben por lo que tenemos, por lo material. Y así nosotros no tengamos el suficiente ingreso, nosotros tendemos a comprar cosas y a tener cosas, aunque sea que nos endeudemos, a pedir cosas a crédito, que no es malo, señores, pero realmente a veces hacemos gastos que son innecesarios. Les voy a decir el tema de por qué nos podemos endeudar. Nosotros nos podemos endeudar, pero no para irnos de viaje. No me voy a endeudar para comprarme la moto último modelo. Si uno va a endeudarse es porque ese dinero lo vamos a invertir para multiplicarlo y hacerlo rentable en un tiempo determinado. Para eso es que asumimos deudas con los bancos, asumimos deudas con algunos entes, pero sabemos que tenemos la capacidad de pagarlo y aparte de eso de poder multiplicar esa inversión. Pero mucha gente usa el dinero de la deuda para comprarse unos zapatos, para irse de tienda, para irse de viaje, para cubrir gastos en un restaurante, y están realmente mal. Entonces, mucho cuidado con las deudas. Aparte de que sabemos que los bancos nunca van a perder, señor, nunca van a perder. Y las cuotas y los intereses prácticamente nosotros llegamos a tener un porcentaje muy grande de pago solamente de intereses al inicio de esa deuda. La gente dice, no, pero es que yo estoy pagando intereses más capital. No, se dan cuenta que tienen 4 años pagando el crédito y es cuando todavía siguen debiendo los 8 o 9 millones que pidieron. Entonces ahí es donde dicen, no puede ser. Aquí hay un problema bien interesante en Colombia, lo viví porque tuve la oportunidad de trabajar con una persona de soluciones financieras. Y hay mucha gente en el data crédito, mucha gente está como quien dice vetada, y yo me preguntaba que por qué. Y justamente es por eso, por el tema de la deuda. Nos endeudamos para hacer cosas que nos lleven a un distinto estatus, para mantener una calidad de vida que sabemos, señores, que si financieramente estamos mal no la podemos tener. Ahí es donde yo empiezo con el tema del reconocimiento y del merecimiento, que es lo que realmente quiero. Y entonces yo me preguntaba por qué había tantos inconvenientes en data crédito y por qué había tanta gente vetada. Y es por eso, porque se endeudan y eso se vuelve una bola de nieve. Y realmente ya al endeudarse se les hace como que costumbre. Y eso me llamó mucho la atención porque la mayoría de los que se endeudaban eran personas que lo hacían supuestamente para poder emprender en un negocio. Y terminaban endeudados sin el negocio y sin nada. Entonces, ojo, cuando hagamos alguna inversión, cuando pidamos un préstamo para el negocio, realmente lo utilicemos para eso, pero siempre tomando en consideración ese espíritu de hacer rentable el dinero. Si yo tengo un negocio y quiero pedir un préstamo porque voy a invertir en un equipo que me va a aumentar mi nivel de productividad, es válido, eso es válido. Pero si yo, ¿verdad? Lo que estoy es pidiendo un crédito porque tengo que cubrir gastos operativos de la empresa, por ejemplo, un pago de nómina, ojo con eso, porque entonces ahí es donde tenemos que revisarnos. Muchísimos empresarios ahorita con los que he conversado, gente emprendedora que me dice que ha tenido que acudir a los créditos para poder pagarle al personal. Señores, a veces las empresas tenemos que pensar en frío. Y nosotros, allí vuelvo otra vez, y mire que todo siempre cae en hacer el diagnóstico, en ver en qué estoy gastando y qué tengo que reducir. En este momento, bajo esta situación de impacto económico, muchas empresas se tienen que alinear y reducir todos sus costos, lamentablemente, así es. Y a veces muchos de esos costos pesan en tener que reducir y botar un poco de gente.
tengo que reducir la nómina, no me queda de otra, porque si no, no voy a sostenerme. Entonces, mucho cuidado con esos empresarios que están pidiendo subsidios o que están pidiendo créditos a los bancos, porque pueden verse en una situación peor más adelante si no están haciendo buen uso de ese dinero que está entrando. Ojo con eso. Hay otra cosa bien importante, no sé si todavía nos queda tiempo, Hanna, porque yo quería conversar algo que me parece muy, muy elemental en una época como esta. Y la gente me critica cuando se los digo. El ahorro. El ahorrar es indispensable. Para muchos aquí saben que aunque sea un 10%, un 5%, un 3% de lo que nos ingresa, deberíamos destinarlo al ahorro, justamente para tener un fondo de previsión a la hora de una situación extrema. Muchas personas ahorita que quedaron desempleadas están tratando de buscar la manera cómo sostenerse, pero si hubiesen tenido un fondo de ahorro y hubiesen ahorrado durante todo ese tiempo que trabajaron, hubiese sido muchísimo mejor. Entonces, a veces la gente dice, bueno, no, pero ¿para qué voy a ahorrar? Si mañana es otro día, yo voy a gastar todo, porque a mí no, hay que ahorrar, señores, porque no sabemos, y más en una época como estamos, donde vivimos tanta incertidumbre. Yo les aseguro que muchos de los que tuvieron un fondo de ahorro, por lo menos con una previsión, en estos últimos 3 meses se pudieron sostener sin tanta incertidumbre como los que no lo hicieron. Entonces allí es donde tenemos que estar conscientes que mínimo, hay mucha gente que dice el 10%, ojo, yo no decreto que sea un porcentaje determinado, pero sí designar un espacio, un porcentaje, aunque sea mínimo, de acuerdo a las posibilidades de cada quien, para el ahorro. Y lo mismo tienen que hacer las empresas tienen que tener su fondo de previsiones para la hora de un siniestro, para la hora de una situación como la que pasó. Yo les aseguro que hace 2, 3 meses muchos no llegaron a pensar, o muchos bares, o muchos hoteles, o muchas discotecas, no llegaron a pensar que iban a tener que cerrar sus puertas y tener que vender todo y tener que dejar hasta el local porque no tienen cómo pagar el arriendo. Entonces, ojo con eso, porque si hubiésemos tenido un fondo de previsión, las cosas probablemente fuesen distintas. Entonces, en esos momentos de bonanza hay que ahorrar y hay que tomar en consideración que es parte fundamental para tener y asegurar una buena libertad financiera. No sé si tienen hasta el momento alguna pregunta. Hanna, ¿quieres decirme algo que sea importante dentro de todo lo que he hablado hasta el momento? Sí, precisamente gran parte de lo que he aprendido es a separar un poco el tema de tanto las finanzas de la empresa. Me ha costado, eso no es tan fácil, de las finanzas personales como las finanzas de la empresa, porque si yo no tengo claro qué estoy gastando, precisamente ahorita hace poco hice lo de la DIAN y mi contadora, ya llega un punto que uno tiene que tener un contador. O sea, si yo no puedo manejarlo, pues yo tengo que pedir ayuda a otra persona que sepa, ¿sí? Porque si no, si yo quiero proyectar mi empresa, y más que yo tengo tanto empresa como fundación, pues una fundación mucho más tiene que ser sostenible para poder seguir haciendo una serie de inversiones, de actividades y de todo. Entonces lo que tú dices es súper cierto. Hoy, hace poco vi unos, pues digamos, de las personas más importantes en el tema pues, Robert Kiyosaki, y bueno, ustedes saben todo el tema de la rata, y parte es eso, parte de... Iba a mostrarles, mira lo que tengo aquí. Tengo otros, y a mí me gusta muchísimo leer estos libros, les voy a recomendar, no sé si vamos a tener la oportunidad, Hanna, disculpa que te interrumpa, de poderles enviar a las personas varias bibliografías para que lo tengan, libros que los van a tener de por vida porque los van a poder consultar. De hecho, en Emprendimientos con Propósito en la web, allí en el blog, aparecen varios resúmenes ya y cuáles son las características fundamentales de cada libro y en qué pueden ayudarte para la hora de finanzas. Sí, es súper importante, porque precisamente, sabes que a mí me empezó a cambiar un poquito el tema del chip de las finanzas. Bueno, primero porque una de mis mentoras, se lo agradeceré toda la vida, ella me hizo primero un test de inteligencias y algo que me pareció muy curioso, que lo primero, el tema de matemáticas, súper bajito. Entonces dije, no, o sea, si yo le tengo
copo a las matemáticas y le tengo cierta cosa, pues las finanzas va a ser muy, muy complicado entenderlas. Entonces, parte de ese test dije, bueno, esto hay que mejorarlo y empecé a cogerle un poquito más de cariño, a entender qué pasaba con costos, entender un poquito qué son los ingresos, a determinar muy bien los precios, porque es algo que cometemos como emprendedores y eso es algo que le he jalado las orejas mucho a mi hermano, es por eso. ¿Cuánto se gasta? ¿Cuánto es la minucia? Así sea el transporte, mi salario, eso yo lo tengo que tener claro porque por eso se pasa en el tema de lo que tú dices de gastarse de lo personal a lo de la empresa. Porque yo digo, ay no, yo le saco de aquí y después lo repongo. Yo nunca lo repongo. Y ese quedó un faltante en la empresa. Entonces yo digo, bueno, estos son mis ingresos mensuales míos y eso se los tengo que cargar al parte del salario a la empresa porque estoy invirtiendo mi tiempo y estoy invirtiendo transporte mío y eso lo tengo que tener contemplado para no hacer esas mezclas, que esos son gran parte de los errores que he cometido y que veo mucho en los emprendimientos. Y lo que tú dices es cierto, los libros buenísimo. Recuerden que pueden seguir a Belkins en Emprendimientos con Propósito, que también es la página web, y ahí van a ver toda la información, porque sí, hay que seguir aprendiendo de finanzas. Y algo un libro que me sirvió mucho y que se lo recomiendo, precisamente es de Napoleón Hill, precisamente este libro de cómo volverse rico, porque es la mentalidad. Si yo tengo la mentalidad, o sea, yo tengo mi negocio, pero si yo no pienso, yo siempre tengo pensado que me voy a ganar 10 pesos todos los días, pues 10 pesos me los voy a ganar. Entonces yo tengo que tener mentalidad de que mi negocio va a ser próspero, que mi negocio va a ser rico, que va a cumplir mis metas financieras y ya aprender mucho sobre mis finanzas. Porque es que si un negocio es próspero, obviamente pues parte precisamente de lo que hablaba algo antes pues el comienzo de la charla, es el Canva, ese lienzo donde yo tengo cuál es mi propósito, cuáles son mis clientes, pero también cómo estoy financieramente. Y lo del ahorro es súper importante. Créeme que hace poco estaba leyendo porque pues ya le cogí amor a las finanzas, ¿sí? Porque pues, si no quiero las finanzas, pues mi negocio nunca va a salir adelante. Exacto. Y precisamente hablaban que uno tiene que tener un presupuesto de ahorro que es del 5 al 10 y que es empezar poco a poco. O sea, es dejar, es más, muchas de las aplicaciones, no sé si ustedes saben, Nequi, Bancolombia tiene un tema de colchón y tú lo guardas ahí. Y ahí tú, es más, tú como ahora pues la idea no es manejar el dinero físicamente, sino ya tenerlo en las aplicaciones. Entonces Nequi, la vivienda, tiene esas opciones de bolsillo. Entonces uno dice, bueno, voy a poner la plata en los siguientes bolsillos. Y esos bolsillos yo decía, bueno, por ejemplo, yo quiero hacer un curso en especial y voy a ahorrar para llegar a esa meta. ¿Sí? Entonces, ese bolsillo yo sé que no lo toco ni por cielo ni por tierra. Además que en el celular es más seguro porque pues si uno lo tiene en una alcancía, uno rompe el marranito y hasta ahí llegó. Sí, pero en unas aplicaciones ahí, Mauricio, si tú le dices que no lo mueves, que no te deja, o sea, que esa es la meta y que no puedes sacar un peso, no te lo dejas sacar. Entonces es muy importante tener esa información. Bueno, Nubia nos dice, sí, también me gustan esos libros, es muy importante porque entre más conozcamos nuestras finanzas, eso nos va a dar lo que tanto anhelamos, que es la libertad financiera. Exactamente. Mira que quería leerle unos títulos de unos libros que yo creo que nos van a funcionar a todos. Los secretos de la mente millonaria. Exacto. Ese es excelente libro, es un libro muy, muy completo y nos ayuda a entender, a aceptar. Y es lo que decía, el merecimiento, porque a veces tenemos miedo a tener dinero. Y eso es un temor que puede ser parte de nuestra formación. Y tenemos miedo a tener dinero y sentimos que no lo merecemos, porque el ser rico es malo, ojo,
porque eso es lo que probablemente nos inculcaron durante mucho tiempo, pero no es así. Entonces, yo les recomiendo ese libro. Tengo otro libro que también está en el post, que es Padre Rico, Padre Pobre. Bueno, ya mucha gente lo debe haber leído, que es de Roberto Kiyosaki, que es un libro fundamental. Yo digo que eso es parte de una Biblia que nos enseña a ver las finanzas desde otro punto de vista. Y ahí parte de lo que yo te decía, Hanna, que no tenemos una formación desde niños. Ojalá que en los colegios o en los mismos tecnológicos, en las universidades, dedicaran un espacio para enseñarnos educación financiera, enseñarnos cómo conducirnos con nuestras finanzas, porque si lo hacemos bien de manera personal, en el momento que nos toque emprender en un negocio, vamos a saber y vamos a tener las herramientas fundamentales para hacerlo. Hay otro libro bien interesante que a mí me parece que es esencial, y yo creo que lo acabas de mencionar, que se llama el de Napoleón Hill, que es Piense y hágase rico. Es excelente libro. Yo todos esos libros los tengo de consulta, yo los reviso, constantemente los miro, porque a pesar de que ya los has leído, siempre hay algo bueno que sacar de ellos, y sobre todo para empezar a enfrentar muchas situaciones de lo que ves a tu alrededor, porque ojo, el hecho de que tengamos de repente una mejor educación financiera que otras personas no nos hace exentos a que cometamos errores en nuestras finanzas y fracasemos, porque eso pasa. Todos somos seres humanos y vamos a fracasar, y el mundo está lleno de tentaciones, y más nosotros las mujeres en este espacio donde hay tantas mujeres que sabemos que somos un peligro con las tarjetas y con el dinero, porque vamos a una tienda y queremos todo, así ya tengamos. Es decir, si yo te pregunto, Hanna, ¿cuántos pares de zapatos tienes tú en tu armario? Me vas a decir, wow, y todos los usas, y todos los usas, todos no los usan, no. ¿Cierto que no? No. Entonces ya por ahí nosotros nos estamos dando cuenta que a veces hacemos gastos innecesarios y no cuidamos nuestros gastos. Y ahí empiezan los errores más comunes que nos hacen que tengamos unas finanzas a veces un poco descontroladas. Yo no voy a decir malas, voy a decir desequilibradas, que me suena mejor. El otro libro que siempre recomiendo son los 23 hábitos inteligentes para las finanzas personales. Es esto, es lo que estamos hablando. ¿Cómo me conduzco? El libro tiene unos consejos bien elementales para mejorar nuestra relación con el dinero. El tema central es cómo nos relacionamos con ese señor, porque tenemos a veces un chip de que el dinero es malo, de que el dinero es esto, de que el dinero... No. ¿Cómo me relaciono con el dinero? Y así, de esa manera, como yo me relaciono con el dinero, así va a ser mi vida financiera y va a ser mi estabilidad y mi equilibrio financiero durante toda mi vida. Y así mismo yo puedo hacerlo y refundirlo a mis hijos, a mi familia, a mi pareja, etc. Hay otro libro bien chévere que a mí me gusta mucho, que es el de Agustín Grau, Libertad Financiera en 2 pasos. Él es un muchacho muy joven. Él estuvo hablando de cómo empezar de cero, que a todos nos ha tocado alguna vez empezar de cero un negocio. Por lo menos en mi caso, yo emigrar para una ciudad diferente, un país distinto a mi país de origen y empezar de cero. Ahí es donde tú tienes que ser mucho más rudo, como dicen, o mucho más específico con el tema de las finanzas, y él habla de la libertad financiera en 2 pasos. Y el libro que te enseñó ahorita, Hanna, que es este libro que está aquí, que se llama La conspiración de los ricos. Este es de Roberto Kiyosaki. El que esté ahorita viendo este en vivo sabe que es un libro fundamental y que te ayuda mucho a entender, y también tiene parte de cómo te relacionas con el dinero. ¿Cómo es tu relación con el dinero? Si es amigable, si no es amigable. Pero yo siempre lo recomiendo porque me parece que es un libro fundamental. Son íconos de toda esa bibliografía que nos ayudan a poder estudiar un poco más las finanzas, y que las finanzas hay que estar constantemente, lo que tenemos es que ser flexibles. Siempre le digo a todas las personas que me preguntan, siempre debemos ser flexibles en el sentido de que si vemos que algo no nos está funcionando, porque yo de repente le digo a la gente, mira, ahorra el 3%, y la gente me dice, no, pero es que a mí eso no me funciona. O ¿cómo tú pretendes que yo ahorre si yo apenas gano el salario mínimo y me alcanza para comer y pagar el arriendo? No, pero sí se puede, porque yo puedo reducir algunos gastos de los que tengo mensual, que creo que son indispensables y no lo son. Por ejemplo, el que fuma, el que tiene un vicio,
Te dice, bueno, pero es que yo fumo. Bueno, pero entonces ya no te fumes la cajetilla, de repente fuma dos y te ahorras ese otro dinero y ese lo pones en el fondo de emergencia. Es que hay muchísimas maneras de hacerlo. Por ejemplo, a mí me encanta el chocolate, me encantan los dulces. Entonces yo trato de mermar el tema de los dulces y no gastar, porque si tú te pones a ver, esos son los gastos hormiga que llamamos. Y esos gastos hormiga son peligrosísimos a la hora de nosotros manejarnos con nuestras finanzas. Esos gastos hormigas que es que yo fui a la tienda y me compré esto y me compré lo otro y todos los días me compro el yogur y todos los días. Esos gastos hormigas, cuando empiezas a sumarlos a final de mes, te descontrolan todo el presupuesto. Y esos gastos hormigas, yo creo que más de una de las que nos está escuchando hoy, Ana, no los tiene contemplado en su lista como gasto, porque eso nos pasa. No nos mintamos nosotros mismos, hagamos lápiz y papel, señores, y empecemos a hacer esa lista desde hoy. ¿En qué estoy gastando que realmente no es una prioridad? ¿En qué estoy invirtiendo el dinero que realmente no me está haciendo que sea más productivo? Asimismo con la empresa, ¿qué estoy haciendo con mi empresa que no estoy logrando la productividad? ¿Estoy invirtiendo un dinero para qué? Compré la máquina que me hace más productivo, no, compré una máquina que la tengo ahí y estoy más bien buscando contratar a alguien que la maneje. Ojo con eso. A veces cuando hacemos inversiones en la empresa creemos que eso nos va a generar, podemos tener un mayor patrimonio, pero eso no necesariamente nos puede generar mayor productividad, hay que estar muy pendiente con eso. ¿Alguna pregunta, Ana? Aquí precisamente Pablo Andrés nos dice que si por favor puedes hacer un ejercicio de presupuesto para una pequeña empresa. He escuchado que una estrategia es sacar de primeras las ganancias. Entiendo que ganancias son diferentes a las ventas. Efectivamente, sí, claro que sí. ¿Qué pasa con los presupuestos? Bueno, ya el que sabe de presupuesto, Pablo, gracias por tu pregunta, saben que hay presupuestos, el público, el presupuesto personal, hay muchísimos tipos de presupuestos, ¿no? ¿Cómo yo saco un presupuesto? ¿Para qué me sirve el presupuesto? Vamos a empezar por allí. ¿Para qué me sirve el presupuesto? El presupuesto es prácticamente lo que me va a ayudar a mí a prever y a tener una proyección de cómo yo voy a hacer toda mi distribución de mis gastos durante un tiempo determinado. ¿Qué hago yo para hacer un presupuesto? Yo siempre les recomiendo a las empresas, porque he tenido clientes que me da a veces, les hablo muy fuerte, pero les digo, ojo, haz tu presupuesto anual. Recuerda que el presupuesto tiene una característica fundamental, que debe ser flexible. El presupuesto puede ir variando durante el tiempo dependiendo de alguna situación. Ojo, por ejemplo, el presupuesto de muchas empresas al inicio de este año tenía una manera de ser, una forma, y tenía un monto para invertirlo durante todo este año. ¿Qué pasó con este presupuesto? Este presupuesto tiene que sufrir una modificación. ¿Por qué? Porque ahora, dentro de esa partida, yo tengo que prever toda la pérdida que yo tuve durante 3 meses que estuve inactivo, por ejemplo. O vamos a ponerlo, no vamos muy lejos, las empresas que han tenido que invertir en sistemas de bioseguridad, en insumos para poder proteger a su personal y proteger a su gente con respecto al coronavirus. Entonces, invertir en gel, invertir en tapabocas, invertir en sistemas de bioseguridad. Inclusive, hay empresas que han tenido que invertir en personal para que tengan presente de cómo se van a llevar todas las funciones de bioseguridad dentro de la empresa. Eso es un ejemplo de que el presupuesto tuvo que variar. Entonces, mi recomendación, Pablo, siempre hacer un presupuesto, siempre un estimado. Recuerda, el presupuesto siempre va a ser un estimado de mis gastos, que me va a ayudar a cómo yo voy a distribuir mis gastos durante un tiempo determinado. Yo lo hago siempre, les recomiendo a las empresas que lo hagan cada trimestre. Hay empresas que lo hacen semestral y hay empresas que desarrollan toda la proyección del presupuesto durante todo el año. Yo lo hago trimestral justamente porque existen muchísimos cambios que te hacen que tengas flexibilidad y que entonces ya lo que tú invertías para una partida, vamos a decir, para el tema de nómina, ya eso va a variar y entonces ahora tengo que meter más dinero en el área de, no sé, en cualquier otra área operativa que me lo está requiriendo. Y tengo que tener, obviamente, el fondo de reserva. El presupuesto es indispensable para todas las empresas
si quieren realmente tener una visión de cómo puede ser su proyección y con respecto al tema de las ganancias. Ojo, muchos emprendedores tenemos un error. Hacemos un presupuesto estimado, hacemos toda una proyección y pensamos que en los 3 primeros meses, si no nos ganamos los 50 millones de dólares, entonces somos unos fracasados, porque estamos siempre esperando que los resultados de rentabilidad sostenible se hagan en un corto plazo y todos sabemos que eso no es la realidad. Entonces, nunca esperemos, porque muchos fracasan o muchos dicen voy a cerrar el emprendimiento porque no tienen paciencia, señores. Y en este tema de emprender tenemos que tener paciencia. Le decía a Hanna, creo que hoy en la tarde, y también se lo decía a un amigo, el que emprende buscando evadir una necesidad económica, señores, mejor no emprenda. Quédese tranquilo, no invente. Ahora, el que emprende porque obviamente tiene una pasión y sabe que haciendo las cosas bien, lo demás va a venir por añadidura, excelente. Pero si yo estoy emprendiendo en busca de solventar una necesidad económica inmediata, no voy a salir adelante, porque eso ya no es emprendimiento. Entonces, mucho cuidado con eso, porque recuerden que hay muchísimos elementos que también podemos hablarlos en otros espacios más adelante, que es el tema de si conozco a mi cliente, qué necesidades estoy cubriendo, mi propuesta de valor. Hanna acaba de mencionar el tema del Canvas, ese lienzo maravilloso que nos hace determinar cada una de las áreas de nuestro modelo de negocio y poder determinar en qué estamos bien, qué debemos mejorar y cómo le puedo dar una planeación a mi negocio. Y parte de uno de los lienzos que tiene, de los módulos, vamos a decirlo así, que tiene el Canvas, es también el área del presupuesto. Entonces, ojo con el presupuesto de los emprendedores y de las empresas, cómo estimarlos y cómo hacer las proyecciones. Yo siempre recomiendo hacer proyecciones trimestrales, dependiendo también del tipo de empresa. Hay empresas que ameritan que se haga anual, hay empresas que, por ejemplo, una empresa del Estado, el presupuesto del Estado se estima siempre en base a un año, pues, a un año fiscal. Y en base a eso se maneja el presupuesto público, pues lo que conocemos como el presupuesto público. Pero los presupuestos personales o los presupuestos de los emprendedores lo pueden manejar dependiendo de la actividad económica de la empresa y siempre les pido que hagan una proyección y que se la hagan trimestrales porque eso hace que el presupuesto sea un poco más flexible, más elástico. Esa es la idea. No sé si quedó clara la pregunta, Pablo, si tienes alguna otra duda. Me dice precisamente Pablo, ¿qué porcentaje máximo de mis ingresos en la empresa es recomendable que me ponga como sueldo? Sí, eso es muy importante. Muy buena pregunta, Pablo. Excelente pregunta, Pablo. Yo creo que has dado en el clavo porque sabes que conozco muchos emprendedores que dicen, pero si yo soy el dueño, ¿por qué tengo que tener un sueldo? Yo siempre les he dicho a todos, bueno, es un error garrafal el no colocarse un sueldo, porque entonces ahí no estamos estimando realmente los gastos. Estamos como quien dice disfrazando una situación que no es así. Entonces, todo emprendedor que esté comenzando tiene que ponerse un sueldo, así sea el sueldo mínimo, pero un sueldo mínimo garantizando todos tus beneficios que tienen que ver con la ley. Es necesario. Probablemente tú eres el gerente de la empresa, pero si ahorita tú tienes por lo menos estimado dentro de tu presupuesto tu sueldo mínimo, tú vas a saber cómo vas a hacer tus proyecciones y estás sincerando realmente tus gastos de la empresa, tus costos. Pues. Importantísima esa pregunta porque sabes que uno de los errores también, Hanna, es eso, de que muchos emprendedores dicen que como son los dueños no se ponen sueldo porque ¿para qué? Y resulta que esas personas que te digo que trasladaba parte de sus fondos de la empresa para sus gastos personales, nunca creyó en que tenía que tener un sueldo establecido. Yo le decía, por lo menos un sueldo mínimo. El mínimo que cubre la ley, es imprescindible tenerlo. Que habrán meses que de repente tú digas, bueno, probablemente Pablo este mes no va a cobrar porque tiene que cubrir las nóminas y él le interesa mantener el personal y de repente yo este mes voy a tener que sacrificar mi sueldo, pero eso no significa que ese sueldo no se te va a pagar. En cualquier momento, esa estimación para pagarte tus sueldos que no se te han cancelado, hay que ponerse al día con eso. Sí, ojo con ese tema porque
tenemos que ser muy sinceros nosotros mismos con el tema de cómo cubrimos nuestros costos. Porque tenemos lo que dije ahorita de los gastos hormiga, lo que digo ahorita de que decimos que no tenemos un sueldo, eso es el peor error que puede cometer un emprendedor, el no establecerse un sueldo por lo menos el mínimo para poder estimar sus gastos durante todo un presupuesto del trimestre, de los 6 meses del año. ¿Qué me dicen? Listo, entonces, ok, no sé si tienen otra pregunta. Sí, este tema, mira, gran parte del salario es súper importante porque uno empieza a sacar de la empresa para pagarse lo suyo y termina uno teniendo algo, yo me acuerdo que mi profesor de matemáticas decía, uno no puede revolver peras con manzanas, y eso a mí se me quedó toda la vida. Y es cierto, ¿no? Y lo más importante es que ya teniendo establecido qué estás gastando mensualmente, o sea, tanto tus gastos personales como tus gastos financieros de la empresa, ya uno está juicioso en que no puede tocar. Eso es como las bolsas de dinero, o sea, esa es la bolsa de dinero de la empresa y está la bolsa de dinero personal. Entonces yo no puedo mezclar esto porque sí, gran parte de los errores que uno comete como emprendedores, bueno, voy a sacar de aquí para pagar mi celular. Voy a sacar de aquí para pagar en mis gastos. Tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito. Entonces, termina uno, o sea, desangrando, como dicen, la empresa por haber pagado cosas personales y no haber tenido claro que mi salario era lo mínimo con lo que uno debe empezar para el emprendimiento, es su salario mínimo. ¿Sí? O sea, exacto. Sabes que ahorita lo que dice, y quería ir cerrando el tema porque sé que Pablo y todas las emprendedoras, todas las personas que nos han estado escuchando durante este tiempo, les agradezco muchísimo, les ha pasado. Pero, por ejemplo, hay muchos emprendedores que cometemos ese error, y tengo que confesarlo porque en algún momento lo hice, es que pensamos que el tener una empresa, el ser dueños de un negocio, nos empodera a tener un nivel de vida y un estatus mucho más alto. Que es un error que cometemos siempre, Hanna, es que si ganamos más, entonces ya yo no vivo en el centro de Medellín, sino que me voy al poblado y vivo en el mejor apartamento con piscina. Sí, no está mal, señores, querer vivir bien y estar estable y tener una mejor calidad de vida. Eso no es criticable. Pero si nosotros no tenemos el recurso y estamos empezando, tenemos que tener conciencia de que ahí es donde entra lo que dice Pablo, porque si yo me pongo un sueldo que sea el mínimo, yo sé que con un sueldo mínimo, Ana, yo no puedo vivir en un apartamento en el poblado, por decirte algo. Te estoy poniendo un ejemplo. Entonces, a veces queremos tener una calidad de vida y cumplir con un estatus con el que nosotros, nuestras finanzas no están acorde. Y por eso es que viene el tema del endeudamiento. Conozco muchísima gente, 2, 3 camionetas, pero no pueden dormir porque le deben a todo el mundo, están en el data crédito, resulta que están endeudados. Entonces, hay gente que inclusive, y no me gusta decirlo, pero he conocido cuando trabajé en el área de soluciones financieras, gente que ha estado a punto de suicidarse por un tema financiero porque no pueden cubrir los costos. Entonces, ojo con eso. El hecho de que tengamos y seamos dueños de un emprendimiento y veamos que la cosa está funcionando y que nos está yendo muy bien y que nuestros ingresos están aumentando, la empresa se volvió más productiva, ya va a ser más rentable, no quiere decir que nosotros de manera inmediata empezamos a asumir gastos para tener un mejor estatus, que ojo que no es malo, pero sí considerar y tener mucho control en eso, porque eso también es uno de los fracasos que nos hace perder nuestra libertad financiera. Y no hay nada más sabroso que dormir tranquilo. Eso es muy, muy cierto. No sé si tengan más preguntas. Bueno, algo que me voy a colocar aquí los libros, entonces retomemos algo aquí que me parece que importante es ¿qué tips nos darías tú, Belkis, para un emprendedor? O sea, ¿qué es las reglas de oro que uno debe hacer paso a paso en el tema de finanzas? En el tema de finanzas, primer tip, y creo que lo mencioné para un emprendedor, lo acabo de decir,
si estamos emprendiendo en cualquier tipo de actividad económica, señores, y estamos emprendiendo en base a una necesidad económica, no emprendamos. No emprendamos porque el camino del emprender es muy, muy largo. Todo el que ha emprendido sabe que los resultados no se obtienen de un día para otro, que pueden pasar meses para poder tener una tasa de retorno significativa que nos haga a nosotros estabilizarnos. El emprendedor que está iniciando un negocio sabe que es un camino duro, es un camino muy bueno, pero es muy duro. Entonces, si usted no está claro con todo lo que tiene que ver con su economía, siempre les digo a mucha gente que emprende. Les voy a poner este ejemplo antes de terminar los tips. Tengo un amigo que trabaja en un banco muy reconocido aquí en Colombia. Tenía 3 negocios ahorita en esta época. Adivinen. Yo le decía, y le decía a muchas personas que por qué no se retiraba del banco, dejaba el trabajo y se dedicaba a los emprendimientos 100%. Y él decía que él quería esperar que sus emprendimientos se encaminaran más y que empezaran a tener frutos. Bueno, está muy bien, es válido. Bueno, imagínate tú lo que le pasó a él. Los 3 emprendimientos, uno era un bar, una discoteca, un sitio nocturno. El otro, un espacio de reuniones, de sala de eventos. Número 2. El tercero era una venta de comida rápida, si vamos a decirlo así. Entonces, imagínate, prácticamente 3 de los sectores que se vieron más afectados, el nocturno y la sala de eventos. Ahorita, ¿quién contrata a alguien para ir a una sala de eventos a hacer una boda, un matrimonio o una conferencia? Muy difícil. El bar, los lugares nocturnos, toda la vida nocturna prácticamente se acabó, porque quién sabe para cuándo lo retomen y se reactiven esas actividades. Entonces, ustedes se imaginan si él se hubiese quedado y hubiese dicho al empleo que no, donde está ahorita, ¿qué estuviese haciendo él? Porque sus emprendimientos en este momento no le están dando frutos. Entonces, mucho cuidado con eso. El que tenga un emprendimiento, pero paralelamente tenga una manera de sostenerse desde el punto de vista económico, le va a ir muy bien, porque con su emprendimiento va a empezar a trabajar con pasión y con dedicación, pero cuando emprendas no pienses que como vas a emprender vas a salir de la nada y vas allá a ser millonario, y si tienes mucha necesidad económica, entonces no emprendas, no ligues ambas cosas. El segundo es, una vez que emprendas, verificar bien cuáles van a ser tus costos de producción, tus gastos fijos, tus gastos variables y tus ingresos. Eso te va a ayudar a determinar un equilibrio para poder tener y determinar estrategias que puedan ayudarte a mejorar tus finanzas y hacer tu negocio más rentable y sostenible. El tercer punto es ahorrar. Eso es un tip muy importante para los emprendedores. El hecho de que yo sea emprendedor no me hace diferente a que yo tenga que ahorrar un porcentaje. Muchos dicen el 10, otros dicen el 5, yo digo lo que pueda, pero mantenga un estándar que pueda ahorrar mensual. El cuarto punto, no gastemos e invirtamos dentro de nuestro emprendimiento en cosas que sabemos que no nos van a ayudar a que seamos más productivos. Las inversiones tienen que venir ligadas a que nuestro negocio se haga más productivo. Voy a invertir en una máquina que me va a hacer que mi proceso de producción, en vez de fabricar 100 cajas, fabrique 150. Esa es la idea de las inversiones. No invertir en algo que yo sé que, no, porque es que yo quiero tener un escritorio más bonito y quiero pintar la oficina. Ya va, ojo, hay cosas que pueden esperar, pero el tema de productividad y de inversión de insumos de calidad, eso sí tiene que ser muy cuidadoso. Entonces allí es donde va toda parte de mi inversión, si quiero ofrecer un buen producto o un buen servicio. ¿Listo? O puedo invertir en educación, entrenar a mi equipo para que venda mejor, para que logre mejores ventas en el área de que sean más productivos. Ahí es donde puedo tomar en cuenta cuáles van a ser mis inversiones. Ojo con las inversiones y las deudas. Si me voy a endeudar, que sea para bien, que sea para poder invertir y en multiplicar ese dinero que estoy obteniendo. No endeudarme y después no tener ni siquiera cómo pagar las cuotas mensuales, ni siquiera cubrir los intereses. El otro punto bien importante, y que no lo dejo por fuera, es no ligar las finanzas personales con mis finanzas del negocio. Hay momentos buenos y momentos malos, aprovechémoslo. Y yo creo que cerrando, señores, lo importante que debe tener un emprendedor
para que sea un duro en las finanzas y su negocio sea bien exitoso es educarse constantemente. Necesitamos estar preparados financieramente. Mucha gente no lo ve como que si, no, es que lo que quieren es vender un taller. No, señores, es primordial que todos, por eso les digo, les recomiendo libros. Si usted no tiene cómo pagar un taller, lea un libro, empiece a analizarlo, haga prácticamente pasos de los que han hecho esas personas que escribieron estos libros de finanzas. No llegaron de la nada. Estas personas empezaron a estudiar, empezaron a prepararse y vieron en muchas de sus debilidades cosas que podían mejorar. Y yo estoy seguro que muchos de los que están aquí hoy, Hanna, pueden mejorar en el tema financiero, me incluyo, porque nosotros todos cometemos errores como emprendedores y en la vida personal a veces gastamos en cosas que no tienen nada que ver. Entonces, mucho cuidado con eso porque yo creo que el educarse financieramente es primordial y más en estos momentos de crisis. Esta crisis va a pasar, señores, esta crisis va a pasar, pero nosotros tenemos que estar preparados y esto es un aprendizaje muy bueno. Esto de la pandemia ha sido un aprendizaje para muchos, y entonces yo creo que de parte de esto estamos creciendo y financieramente tenemos que seguir preparándonos porque vienen probablemente momentos muy difíciles y tenemos que empezar a manejarnos con estrategia y a manejar mejor nuestras finanzas. Sí, mira, esos tips tan importantes, yo creo que eso es algo que uno debería aprender desde el colegio. Eso precisamente hemos estado, pues de alguna manera, intentando hacer esto en los colegios. Bueno, pues ahora era un proyecto que teníamos de empoderamiento escolar. Bueno, ya será para el año. Sí, porque precisamente en colegios he tenido la oportunidad de estar. Eso es una parte de la fundación que yo que amo, porque pues parte de todo lo que no nos ha costado ser empresarios por eso, porque no nos enseñaron el tema de finanzas, no nos han enseñado desde poder empoderarnos de pequeños, y eso nos cuesta más cuando somos ya más grandes, y eso hace que cometamos muchos errores, y esos errores pues cuestan dinero y tiempo. Entonces yo creo que parte de es todo educarse financieramente, tenerlo claro. Cuando uno ya tiene claro el tema de finanzas, pues ya empieza uno a ver como los frutos, y además si yo me pongo en sintonía con el dinero, de que me llega en abundancia, de que me lo merezco, y que no le tengo miedo, entonces ya empiezo a ver las cosas de alguna manera mucho mejor, y también atraes eso también para tu vida, porque si yo siento que soy merecedora del dinero y que me lo merezco y que también cobro por lo que hago de una manera responsable, ya empiezo a ver cómo me empiezan a fluir las finanzas, y lo que tú dices, educarse financieramente es muy importante. Entonces, bueno, pues mira, hemos tenido una charla muy, muy chévere, muy amena. No sé si tienen preguntas en el momento. Bueno, si no, pues aquí recuerden que esto queda grabado. Esto se sube al canal de YouTube de la Fundación Crow, y ahí pues todas las charlas que hemos hecho todos los jueves. Recuerden que es jueves de Reempoderarte a las 7 de la noche. A mí me sorprende estos temas porque tenemos mucha ignorancia financiera, ¿sí? Sí, señor. Rico que tú estés acá, que nos puedas ayudar. Recuerden en la página web de Belkis, Emprendimientos con Propósito. Y pues nada, pues estos espacios están para ustedes. No sé si tengas alguna información adicional que quieras dar, Belkis. Sí, no sé si desean las personas de la audiencia que repitamos los nombres de los libros que recomendé, que de verdad que creo que me quedé corta porque me faltaron algunos. No sé si quiere que los diga rapidito. ¿Tenemos tiempo, Hanna, de decir los nombres de los libros? Yo lo voy colocando acá. Ok, tenemos Los secretos de la mente millonaria, que es de Hart Ecker.
Bueno, pero por el título lo pueden ubicar. Tenemos, bueno, Padre Rico, Padre Pobre, que muchos lo conocen, que es el de Roberto Kiyosaki. Tenemos el de Napoleón Hill, es el autor de Piense y hágase rico. Es excelente libro, ustedes tienen que leerlo y de verdad que me lo van a agradecer. Sí, Los muy 23 hábitos inteligentes, los 23 hábitos inteligentes para tus finanzas personales, que es como es la relación con el dinero. A mí me parece muy importante. Es más, yo recomendaría leerlo mucho antes de las otras que le recomendé, porque es cómo te relacionas con el dinero. Eso es importante porque eso es la fuerza de la energía, cómo te llega el dinero y cómo es tu contacto con el dinero. Agustín Grau es otro autor, pero de libertad financiera en 2 pasos. Es un autor, es un hombre muy joven, me encanta el libro, lo recomiendo siempre a todas esas personas que quieren prepararse desde el punto de vista financiero. Un lo libro repito, que es un ícono y lo que todos repito. lo conocemos, que se llama El hombre más rico de Babilonia, Uy, de sí, ese George también. Clason. Ujú. Ese libro, en la web también van a poder ver realmente un resumen del libro y mis perspectivas de qué pienso del libro, ¿no? Ahí tienes todos los tips para solucionar tus problemas financieros. El último, bueno, creo que es uno de los últimos, pero es de los tantos, porque son muchos libros, pero te digo lo que he leído y lo que he revisado y me parece que es bueno recomendarlo, siempre lo recomiendo, es el mejor regalo que puedo darles hoy, es Inteligencia Emocional Financiera. Este libro es de Pablo Natzgal y excelente libro porque él tiene una manera de cómo te da consejos para atraer realmente lo que tú mereces, que hablamos ahorita del merecimiento, merezco eso, no tenerle ese rechazo al dinero. Y uno de los últimos libros que siempre recomiendo, o sea, es de Raymond Samson, que se llama El Código del Dinero. Excelente libro, ahí es como que cierras con lo que dice La conquista de mi libertad financiera. Entonces me parece que es un libro muy interesante también de leer. Todos son interesantes, todos son muy buenos. Si quieren un consejo, empiecen con El hombre más rico de Babilonia y van a ver cómo les va a funcionar. Y después, bueno, ese lo van a tener de bolsillo. Es más, lo pueden meter en la cartera, en el bolso, tenerlo en su oficina, en su escritorio, porque es un libro de consulta maravilloso, maravilloso. Y bueno, y este que estoy leyendo, bueno, que ya lo leí, pero lo estoy releyendo porque me parece que tiene puntos muy interesantes, aquí lo ven, que es La conspiración de los ricos. Sí, este es de Roberto Kiyosaki, es un libro bien, bien, bien. También está en línea, señores. Recuerden que si no tenemos para tenerlos en físico, podemos también tenerlos en línea. Hay plataformas gratuitas donde podemos revisar esos libros en PDF y es totalmente gratis. Así que no tenemos excusa, Hanna, de no leerlos. Sí, sí, precisamente, mira, algo que me llamaba la atención es Los secretos de la mente millonaria. Es más, se lo regalé a mi papá porque, porque le dije, el tema es creérselo. Es más, una vez una señora me decía, no, pero es que ese libro no me sirvió. Pero, entonces no lo leíste bien, porque precisamente es eso, o sea, hay que creérselo, hay que realmente cambiar mis hábitos frente al dinero, ¿sí? Yo tengo que creerme que me merezco esa oportunidad de tener bendiciones de prosperidad, y si no lo creo, pues eso lo alejo. Precisamente yo, ese libro, o sea, parte de mi reconocimiento de qué estaba pasando, porque siempre me han dicho, pero usted ha hecho esto, usted ha tenido muchos trabajos, usted ha tenido ¿por qué no es financieramente libre? Y dije, bueno, sí, yo ya voy a hacerme, algo me está pasando, yo tengo un bloqueo y dije, no, voy a sacar qué es lo que está pasando, porque sí, a mí me han llegado muchas oportunidades buenas, pero yo me hackeo, ¿sí? Yo me he hackeado mucho tiempo. Entonces yo empecé a hacer esta investigación. Me saboteo, pero, o sea, yo decía, pero ¿por qué me saboteo? Y empecé a hacerme una investigación muy profunda de qué me estaba pasando. Y bueno, entré a un proceso también de hipnoterapia, me he aprendido mucho con The Man Valley, que lo recomiendo mucho. Entonces, claro, tenía unos bloqueos impresionantes desde la infancia, imagínate. Y esos bloqueos precisamente ha hecho que yo le tenía miedo al dinero, porque eso lo veía como algo que dañaba,
que humillaba, ¿sí? Entonces, claro, yo decía, no, yo no quiero tener dinero porque eso hace que eso lo veía en mucha gente, entonces decía, no, es que la gente que veo que tiene mucho dinero humilla, ¿sí? Maltrata. Entonces, claro, yo decía, yo cuando lo tenía, inmediatamente como que quería que no estuviera, ¿sí? Imagínate, es algo muy interior. Y a raíz de todo esto, de este libro, precisamente Los secretos de la mente millonaria, aprendí que esto me lo merezco y que me merezco estar mucho mejor y mis emprendimientos y todo el tema de la fundación es para llegar a muchos más, que eso también tiene que tener un tema de propósito, ¿sí? De propósito, porque el dinero es tan hermoso que cuando yo tengo un propósito para ayudar a los demás, pues eso empieza a fluir y a llegar. Entonces, este libro recomendadísimo. Los otros libros, mira, el tema de finanzas es aprender, es más allá de números, es también cómo lo relaciono con mi vida emocional, porque mucha gente gasta, es porque, ay, no sé, me dejó mi marido, mi esposo, entonces me voy y me compro medio almacén. Entonces, como yo esto también lo vuelvo emocional. Entonces, estos temas, la verdad se los recomiendo, lean este tema, este libro me ayudó muchísimo, es los de Napoleón Hill, buenísimos, de verdad que todo el tema del dinero es aquí, es de aquí, y si lo organizo y lo sé administrar, pues eso empieza a fluir. Entonces, Miguel, bueno, hemos tenido una charla muy, muy chévere. Dice Nubia Lucía Herrera, dice, uy, ese libro es buenísimo. A Pablo Woman on Top, Pablo Andrés nos dice, gracias Pablo. Entonces, pues nada, no sé qué recomendaciones tienes al final. Igualmente, ahí te dejo pues para que nos digas tus redes sociales, para que te sigan, tu página. Ok, gracias Ana. Bueno, yo creo que nos falta muchísimo por seguir trabajando, por seguir aportando. Como les digo Ana, mi nombre es Belkis Benítez, me consiguen en las redes a través de @emprendimientos con propósito, en el Instagram, en una página web. Es una red colaborativa de emprendedores que se hizo con la intención de crear una propuesta de valor y crear un trabajo colaborativo entre emprendedores y entre personas que les guste y les apasione el tema del emprendimiento. Yo siempre digo que el emprendimiento es una palabra que está muy trillada, Hanna, pero es que todo depende de la actitud y la manera como se utilice. Entonces yo cuando hablo de emprendimiento con propósito, hablo porque es ese emprendimiento que nace desde mi pasión, desde mi propósito de vida. Por eso le insisto tanto, cuando hacemos emprendimiento, y vamos más allá del tema de la necesidad económica, estamos fracasados. Tenemos que emprender en base a nuestra pasión, a lo que nos gusta, a lo que nos motiva. Este es un espacio donde yo me siento como pez en el agua porque eso es lo que toda la vida he querido hacer, es enseñar. He sido docente durante muchos años de cátedras de la parte económica. Me encanta lo que hago, me encanta enseñar y poder decirle a otros cómo ayudarlo a partir de la educación y de la enseñanza, dejar conocimiento, compartirlo. Y eso creo que te agradezco mucho, Ana, que me hayas invitado a este espacio. Creo mucho en lo de tu fundación, me encanta lo que estás haciendo, que es crear valor y entrar en esas mujeres empoderadas, y a todos los hombres, Pablo, todos los que están aquí escuchándonos hoy, que sepan que sí se puede salir adelante y que podemos empezar de cero, pero si hacemos las cosas bien. Entonces, yo humildemente les digo que estoy sumamente agradecida con Hanna y con toda la gente aquí en Colombia que me ha dado la oportunidad de poderles llevar un poco de lo que hacemos en el trabajo que hacemos, y que nuestra intención es esa, sumar, ayudar a otros emprendedores a que puedan madurar sus ideas de negocio, parte de esos emprendimientos con propósito, pero haciéndolo desde mi propósito de vida, con pasión, con alegría, con la mejor actitud. Ojo, esto que está aquí, la mejor sonrisa nunca puede faltar, Hanna. Independientemente de las dificultades, sabemos que estamos pasando por momentos muy difíciles y que esto nos ha traído una gran enseñanza, esta pandemia, esta cuarentena.
que ahora estamos haciendo todo de manera virtual, ya no nos podemos tocar, ya no nos podemos abrazar, pero el cariño es el mismo y de verdad que un abrazo grande hasta el infinito a todas las personas que hoy estuvieron con nosotros. Humildemente, si quedó algo pendiente, estoy dispuesta, me pueden escribir si tienen alguna duda. Ana, espero que haya servido de algo esto que hablamos el día de hoy. Es muy poquito tiempo, pero con mucha calidad y con muchas ganas de hacer las cosas bien. De verdad, muy agradecida y de verdad que Dios los bendiga a todos, Ana, que siga brillando esa fundación y cuenta con mi apoyo las veces que lo necesite. Gracias, mi Belkis, muchísimas gracias por este espacio. De verdad, gracias por los que nos siguieron en estas noches de, recuerden, jueves de Reempoderarte a las 7 de la noche. Esto queda grabado igualmente en el post, en el muro, perdón, coloqué todos los libros y eso también lo pueden encontrar en la página web de Emprendimientos con Propósito. El tema a veces nos queda tan corto al tiempo porque hay mucha información, hay mucho por aprender, pero bueno, aprovechen estos espacios que hacemos con todo el cariño para ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por asistir. Recuerden siempre que este es un espacio para crecer y para aquí empoderarnos. Entonces, esto va a quedar grabado, como les mencionaba, en nuestro canal de YouTube, Fundación Crow, y síganos para que siempre estén muy pendientes de cuáles son las siguientes charlas, todos los jueves a las 7 de la noche. Entonces, mi Belkis, una feliz noche, te espero. Igual. Recuerda que estamos pendientes para hacer el curso de Empodera tu negocio al éxito, que ese es un proyecto que estábamos ahí pendiente, que lo hicimos presencial el año pasado, pero estamos construyéndolo para hacerlo ya online. Entonces, muy, muy invitadísima a este proceso, a este curso. Y nada, bueno, gracias. A todos. Gracias por tu tiempo, miles y miles de abrazos. Y nada, una feliz noche para todos. Igualmente, cuídense mucho, un beso. Chao, chao. Chao, chao.